Chiquillas, ¿cómo están? Espero que bien, que no se estén muriendo de frío. Yo estoy un poco resfriada, así que si mi voz se escucha mal es por eso. Em, Les voy a hacer la segunda ayudantía ahora por este video. Yo creo que lo voy a subir a YouTube porque es más cómodo de ver y de subir. Así que si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden escribirme al correo o dejarla en los comentarios del video. Me siento súper youtuber. Em, Eso. Recuerden que los contenidos para este segundo control son positivismo y teoría crítica. Vamos a ver, no me cambies, ahí sí. Lo primero, lo más esencial, ¿qué es un paradigma? Em, Esencialmente, los paradigmas son un conjunto de supuestos, de conceptos, de valores y de prácticas que constituyen una visión del mundo, guían la investigación y la interpretación de la realidad en un campo específico de conocimiento. Actúan como un marco de referencia compartido por una comunidad científica, determinando qué preguntas son importantes, cómo se deben abordar y cómo se deben interpretar los resultados a los que responden esas preguntas. Los paradigmas esencialmente influyen en la forma en la que los científicos entienden y estudian los fenómenos y van cambiando con el tiempo a medida de que surgen nuevas teorías y evidencias. No sé si en metodología 1 la profe Gaby le explicó qué era un paradigma con los lentes. A mí ese ejemplo me sirvió para toda la vida. Y es que yo tengo un paradigma que son unos lentes. Este es un paradigma, o sea que yo con estos lentes veo el mundo de una forma. Con los otros lentes yo veo el mundo de otra forma, porque estos tienen los vidrios que reflejan y tienen el marco negro y son más grandes. Y en cambio, con estos otros lentes de aquí, que les falta una pata, no sé si se ve, veo el mundo de otra forma. Se me cae más encima. Entonces, eso, y si tuviera lentes con vidrios de otros colores, sería más interesante todavía porque vería de formas todavía más distintas. Entonces, cada paradigma nos permite ver el mundo de una manera diferente, responder a nuestras dudas de una forma diferente. Em, Los paradigmas tienen ciertos supuestos, que son tres, y cada uno aborda un aspecto fundamental de cómo los investigadores entienden y estudian el mundo. En primer lugar está el supuesto ontológico, que responde al ser, o sea, a la naturaleza de la realidad y se pregunta sobre qué existe y cuál es la naturaleza de los objetos y los fenómenos que se estudian. Ayudan a definir bien qué tipo de entidades y fenómenos son considerados reales y dignos de estudio en un paradigma. Y a la pregunta a la que responden es cuál es la forma y la naturaleza de la realidad, o sea, qué es lo que podemos conocer de ella. Esencialmente, el supuesto ontológico responde al qué. Ahora, el supuesto epistemológico responde al conocimiento. O sea, como este mismo ramo de epistemología de las ciencias sociales, ¿qué es lo que estamos conociendo en ciencias sociales y por qué? O sea, la naturaleza y el alcance que tiene el conocimiento. Preguntan, Plantean preguntas sobre cómo se puede conocer la realidad, qué tipo de conocimiento es posible, y guían cómo los investigadores creen que pueden obtener el conocimiento válido y verdadero sobre el mundo. Por otro lado, el supuesto metodológico responde al método, o sea, a la forma, a los métodos de investigación, las técnicas que se ocupan para investigar la realidad y para obtener conocimiento. Determinan igual los enfoques y procedimientos específicos, y responden a cómo puede el investigador averiguar si lo que cree puede ser conocido. Ahora, eso tenemos en general respecto a los paradigmas, pero si nos vamos específicamente al positivismo, em, Augusto Comte hace muchos años lo fundó, lo creó, porque él observó la relevancia del espíritu científico en la sociedad. O sea, en una sociedad que todavía era muy, em, a ver, le daba mucha importancia todavía a lo que pensara la iglesia y a las teorías creacionistas, o sea, Dios existe y por eso pasan las cosas. Ya, él creía que esto no era así. Entonces, que la realidad se basaba en hechos y en las relaciones de estos hechos. Y mientras él no pudiera probar la existencia de un Dios todopoderoso o cualquier ente superior que diera sentido a las cosas, ya, no existía para él. En ese sentido, los hallazgos, o sea, todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos. O sea, los hallazgos positivos son los hallazgos reales, perceptibles, sensorialmente verificables. Él rechazó el conocimiento metafísico y a priori. Y el conocimiento metafísico es todo aquel que, claro, pues se escapa de lo que la ciencia conoce como real. Por ejemplo, ahora sería la astrología o las teorías, las cosmovisiones indígenas, que
claro, podemos cuestionar de qué manera se presentan en la sociedad y por qué decidimos creer en unas y no en las otras, pero en ese tiempo él creía que estaba la ciencia y estaba la pseudociencia, o sea, la ciencia, que era lo que se podía ver y tocar y experimentar, y lo que no. Él vio que el hecho era la única realidad científica, o sea, todo lo que se podía comprobar con un hecho verídico era real. Y la experiencia y la inducción entonces eran los métodos exclusivos de la ciencia, y lo único real era aquello que podía ser experimentado. Acá les traje algunos memes para acercar un poco el conocimiento del positivismo, y es que la gente tiende a creer que cuando uno dice, no, tienes que ser más alegre y llevar la vida con más positivismo, se refiere al optimismo, a la alegría, ya, pero eso no es. Entonces, cuando lean eso, acuérdense de que eso no es. Eso se refiere a la positividad o al optimismo, pero no al positivismo. El positivismo es una corriente teórica, es un paradigma. Eso. Em, ya, ahora el positivismo, como es un paradigma, también responde a estos presupuestos. Principalmente el ontológico va de la mano con el realismo ingenuo. O sea, eso mismo que les dije adelante de que la realidad existe de manera objetiva y puede ser conocida y comprendida tal como es, independiente de nuestras percepciones o creencias, eh, responde que hay una sola realidad que es aprehensible, con H, aprehensible de aprender o de asimilar, que existe de manera objetiva y que puede ser conocida y comprendida tal como es, independiente de nuestras percepciones o creencias. O sea, por ejemplo, yo tengo acá un cepillo de dientes y este cepillo de dientes tiene un pelo, es naranjo con gris y eso es lo real, eso es lo único que existe y lo que podemos ver. Nadie puede llegar a cuestionar si este cepillo de dientes es gris con naranjo, porque así es, y es un cepillo de dientes. Y eso dice la ciencia que es. Em, en ese sentido, además, está impulsada por leyes y mecanismos naturales que no cambian, que son inmutables. O sea, que la realidad está gobernada por estas leyes que pueden ser descubiertas y entendidas. Y todo esto es descubrible. O sea, yo como científica o investigadora puedo empezar a investigar la realidad y descubrir todas las leyes sobre lo que compone la realidad y cómo y por qué, y porque todo es perfectamente descubrible por mí o por cualquier otro científico. Además, existe un orden natural de los hechos sociales que se alteran debilitando la armonía con los valores sociales de una sociedad dada, ¿ya? Em, Existen además estas creencias respecto al supuesto ontológico del fundacionalismo, el reduccionismo y el determinismo, que se elevaron como críticas hacia el positivismo, pero que también nos sirven para entenderlo. Eh, Respecto al fundacionalismo, dice que existen verdades fundamentales sobre las que se construye todo conocimiento legítimo y toda existencia, lo mismo que les dije adelante. Y necesito que me pongan mucha atención en esta parte en particular porque voy a repetir mucho rato las mismas palabras, aparentemente. Verdades, fundamentos, eh, conocimiento legítimo, objetivo, ya. Así que puede ser un poco enredado, así que escúchenme con calma, no les suban la velocidad. Eh, Respecto al reduccionismo, dice que la realidad puede ser descompuesta en partes o elementos distintos y cada elemento de la realidad puede ser estudiado de manera separada e independiente de los demás. O sea, por ejemplo, ya, yo tengo una planta, una planta. Y yo puedo estudiar en la planta la hoja, la tierra, las raíces y el macetero, pero todo por separado. Claro, eso se creía antes, cuando no entendíamos bien el concepto de ecosistema y de interconexión eh, que tiene el ecosistema. Claro. Antes estudiábamos todo por partes separadas y era lo que era nomás. Y respecto al determinismo, eh, dice que los eventos y los fenómenos están determinados por causas que pueden ser identificadas y estudiadas. O sea, que todo tiene una causa, todo tiene un porqué y todo podemos estudiar. Em, con respecto al supuesto epistemológico, se habla de un realismo epistemológico, o sea que los objetos tienen una existencia independiente del sujeto que los observa. Estos lentes de sol pueden ser estudiados independiente de quién los estudie. O sea que el investigador y el conocimiento son cosas aparte, son cosas independientes. Y el conocimiento consiste en descubrir leyes que creen generalizaciones teóricas de un conocimiento de carácter universal. A eso se refiere también con el método inductivo. Em,
que va desde lo general hasta lo particular. A eso se refiere también el método inductivo, que va desde lo particular hacia lo general. O sea, yo a partir de un hecho concreto puedo generar un razonamiento más general respecto a cómo suceden las cosas. Em, También el supuesto epistemológico nos plantea un dualismo y una objetividad, que es lo que les decía delante del sujeto y el objeto como entidades independientes y separadas. O sea, esta suposición dualista permite al investigador determinar cómo son y cómo funcionan las cosas independiente de quién las esté mirando. Además, existe una explicación causal que también responde al método inductivo que les contaba delante, en donde el conocimiento en el positivismo se da a través de la búsqueda de leyes generales hipotéticas de la naturaleza, que anulan, por decirlo de alguna forma, los casos o hechos particulares, o sea, que elaboran conclusiones generales a partir de hechos particulares, permitiendo la predicción, el control de los fenómenos, y además son leyes libres de temporalidad y de contexto. Por ejemplo, yo podría decir que yo soy una vieja que tiene muchas empresas y gana mucha plata, entonces, pero yo cuando era pequeña no tenía nada y me esforcé toda mi vida y trabajé mucho y ignoro completamente el componente de la suerte, pero ahora tengo mucha plata y soy millonaria y tengo muchas empresas. Entonces yo puedo decir que como yo logré eso, el que no logra todo lo que quiere es porque es flojo, que no se esfuerza. Obviamente esto es una ironía, es para que entiendan em, a qué se refiere con la explicación causal inductiva. Pero esa frase del pobre es pobre porque quiere y no se esforzó lo suficiente nos ayuda a entender cómo de un caso particular la gente toma ciertas conclusiones y cree que son una ley general. Ah, ya. Respecto al supuesto epistemológico, además tenemos la neutralidad, la imparcialidad y la independencia como atributos respecto a la búsqueda de conocimiento objetivo. Primero, en la neutralidad. El científico o el investigador es un ser desinteresado que permite, o sea, que solo se remite a informar de manera objetiva a quienes toman decisiones políticas o sociales para promover mejoras, porque estas hipótesis o teorías científicas establecidas no le sirven más a unos valores, no le sirven a unos valores concretos más que a otros. O sea, por ejemplo, si yo soy la ministra de mm, Obras Públicas y necesito contratar asesores para ver temas de medio ambiente respecto a la construcción de la línea nueva del metro, es muy distinto, ahora nosotros lo sabemos, que es muy distinto contratar a un ingeniero comercial o a un ingeniero en recursos naturales, porque contratar a un ingeniero comercial le sirve a un interés en particular y a un ingeniero en recursos naturales a otro interés en particular. Para el positivismo, estos solo son investigadores o asesores, pero ahora nosotros sabemos que hay un componente valórico dentro de quién está investigando y del por qué está investigando. Respecto a la imparcialidad, el positivismo también es un paradigma que está libre de valores. Esto se garantiza a través de una metodología objetiva, o sea, los valores son variables a considerar como fuente de confusión y no se les permite jugar ningún papel en la investigación objetiva. Por último, la independencia dice que la ciencia progresa mejor cuando no está influenciada por valores o movimientos sociales y políticos. La única base para aceptar una teoría son sus relaciones con la evidencia y no con los valores cognitivos. Ahora, respecto a los supuestos metodológicos, en primer lugar está el monismo metodológico, el cual se refiere a que debe existir un método único de investigación en las ciencias, en general. Ciencias matemáticas, físicas, eh, químicas, sociales. Para cualquier ciencia, el único método debe ser el método científico. El método científico que todos debemos haber visto en el colegio, observar el fenómeno, crear una hipótesis, deducir consecuencias, comprobar o refutar los enunciados, básicamente. Em, y por otra parte está la operacionalización y la creación de indicadores, las cuales buscan evitar la ambigüedad mediante una expresión clara y formal del trabajo científico, o sea que reducen los enunciados a lógicas simples. El próximo semestre van a tener metodología 2, que es metodología cuantitativa, y van a entender bien cómo funciona la operacionalización, espero, y van a entender que, por ejemplo, nosotros tenemos ciertas categorías en la investigación, les vamos asignando ciertos valores y con ellas desarrollamos técnicas para medir esos constructos estableciendo dimensiones relevantes con indicadores que reflejen su alcance. No, seguimos con los supuestos del positivismo.
Teresa Matus afirmó en el libro que tuvieron que leer para este control que la concepción hegemónica del trabajo social en Chile es una noción tecnológica de fuerte anclaje positivista que se vuelve una perspectiva encapsulada e insostenible tanto conceptual como contextualmente. Aquí la persona, para explicárselos en fácil, está reducida completamente a un número o un dato. O sea, una intervención de carácter positivista incluye, por ejemplo, llenar una ficha de ayuda, recibir una canasta familiar. En el caso de una intervención más clínica, se reduciría, por ejemplo, a ser intervenida por un psicólogo y tratar el síntoma. Por ejemplo, em, ya, tengo pena. O sea que me recetan un antidepresivo. Sin tratar, por ejemplo, que yo soy una adulta joven, cesante, que es víctima de violencia intrafamiliar, que normalizo constantemente, pero en donde mi opinión, en verdad, para el positivismo resulta irrelevante, porque el positivismo también desconoce la perspectiva del sujeto intervenido. O sea, no importa lo suficiente mientras tratemos el síntoma, mientras atendamos lo urgente. Esa también es la diferencia entre asistencialismo y asistencia que le explicaba en la ayuntía pasada. En la educación, por ejemplo, el positivismo se vería reflejado en la existencia de programas educativos únicos para todo el país, para todos los niños y niñas del país, sin atender a grupos con necesidades educativas especiales o a casos individualizados que requieran asistencia especial. Em, Además, las circunstancias de cada alumno modularían los postulados positivistas en la educación. Por ejemplo, es muy difícil exigir el mismo rendimiento a un alumno que padece hambrunas o malos tratos, por ejemplo, o que vive violencia intrafamiliar, o que tiene déficit atencional, o que está en alguna situación de discapacidad, por ejemplo. Y bueno, como les decía, según Matus, este paradigma ha sido la mayor influencia hegemónica dentro del trabajo social. Se siguieron todos sus parámetros y sus diseños estuvieron dirigidos a la construcción de variables, los grados de confiabilidad, los mecanismos de control y los sistemas de evaluación. Existió y perdura todavía una fuerte tendencia a identificar el accionar científico con la postura empírico-positivista, en donde la validez del resultado depende netamente de la aplicación consecutiva y rigurosa de sus diversas etapas. Eso también lo pueden ver en la diferencia de nuestra malla, por ejemplo, con la malla de otras universidades. ¿Ustedes por qué quisieron estudiar trabajo social en la Chile y no, por ejemplo, en cualquier otra universidad? Ahí también, si se fijan, las mallas tienen todas distintos componentes, en donde la de nuestra universidad, que no es por ponerme tampoco, no es por abandonarme, para nada, pero nuestra universidad tiene un componente de entendimiento de las ciencias sociales mucho más grande que otras universidades, en donde, claro, pues es importante el estudio del caso, grupo, familia, individuo, pero como la malla de nuestra universidad está más basada en la teoría crítica, que es lo que vamos a entender después, nos remitimos más a entender al sujeto dentro de un contexto social. Pero me estoy adelantando, así que vamos con el postpositivismo, que también es necesario que lo entiendan a grandes rasgos. Mientras que en el positivismo el investigador y el sujeto eran, o sea, el investigador y el objeto eran algo independiente, el postpositivismo plantea que las teorías, los antecedentes, el conocimiento y los valores que están implícitos en el investigador pueden influir en su criterio, eh, pero hay que intentar eliminar los sesgos que podían influir en el autor o en su investigación. Con respecto a el supuesto ontológico, claro, es eso. La realidad es cognoscible, pero de manera eh, o sea, es conocible de manera empírica y analítica, pero de forma parcial e incompleta. Mientras que en el positivismo podíamos conocer todo sobre la realidad y todo lo que la componía, responder a todos los por qué mientras investigábamos, en el postpositivismo asumimos que no somos seres totalizantes y que podemos conocer solamente algo parcial o algo incompleto mientras nuestras fallas, nuestros sesgos y nuestros errores nos permitan eh, aprender de esa realidad. En ese sentido, se complejizan igual las aseveraciones sobre la realidad. Se entiende que es algo mucho más amplio y que distintas personas pueden entender distintas cosas. Em, lo mismo, este dualismo objetivismo se modifica porque se vuelve imposible de sostener. Se cree que el investigador y el objeto no son algo independiente necesariamente, o sea, sí, pero no tanto. Y respecto a el supuesto metodológico, aquí se vuelve muy importante entender cómo llega Karl Popper al panorama y nos habla que en vez de verificar las hipótesis tenemos que empezar a comprobar la falsedad. De ahí nace todo lo del falsacionismo popperiano, que no sé si pudieron ver en clases, pero que lo van a ver eventualmente.
con, si es que no lo vieron con la Gaby Rubilar en primero, lo van a ver con, no sé quién les va a hacer metodología 2, pero ahí lo van a ver. Bueno, pero eso es básicamente, en vez de verificar las hipótesis, vamos a comprobar su falsedad. Vamos a sacar básicamente mentira por verdad. O sea, ya. Este cepillo de dientes es naranjo y gris porque no es rosado, porque no es azul, porque no es verde, porque no es negro. Y ahí vamos a llegar a la conclusión de que, como no es de ninguno de los otros colores, es naranjo y gris. Eso, muy básicamente, muy a grandes rasgos. Ahora viene lo entretenido, la teoría crítica. Ya, la teoría crítica nace en la primera mitad del siglo XX en Alemania, en un contexto marcado por las guerras mundiales, el colonialismo, la Gran Depresión de 1929, y ahí fue donde autores como Horkheimer, Adorno, Habermas, Walter Benjamin postularon una serie de trabajos que rondaban en torno al necesario compromiso de las ciencias sociales con la valoración de los fenómenos de estudio y su relación con los procesos históricos, políticos, sociales y materiales. O sea, de esta forma, y según todos los autores, la investigación social sería capaz de transformar aquellas realidades donde existiesen relaciones de dominación, poder o injusticia, siendo acontecimientos que escapaban de los tradicionales análisis sociales en términos de experimento y objetividad, mediante la descripción de su funcionamiento dentro del paradigma positivista imperante hasta la fecha. O sea, esta cita lo refleja muy bien. Comprender la crisis de la ciencia depende de una correcta teoría de la situación social presente, pues la ciencia, en cuanto función social, refleja las contradicciones de la sociedad. No podemos pensar en un método único para todas las ciencias existentes, para las ciencias naturales, físicas exactas y las sociales, porque no pueden ser investigadas de esa manera. Mientras que las ciencias exactas trabajan con números y con estadísticas y no sé, yo no entiendo muy bien de esas cosas de ciencias exactas y físicas, pero nosotros estamos trabajando con sujetos, con personas, con procesos históricos, con colectivos, con comunidades que van mutando y que se ven y que son cada uno diferentes según su contexto histórico, político y social, que se los voy a explicar a profundidad ahora. Bueno, respecto a la investigación, se defiende que la práctica científica está mediada por valores y que la investigación social sería capaz de transformar estas relaciones de dominación, poder o injusticia. O sea que en la intervención la teoría crítica propone una perspectiva conflictivista, participativa y emancipatoria. Bueno, ahora de forma específica, en 1937 Horkheimer fue el primero en referirse a la teoría crítica cuando escribió el libro Crítica de la teoría tradicional, cuestionando sus proposiciones de validez traducidas en el grado de concordancia que tenían con las proposiciones y los hechos. O sea que si la teoría se testea a partir de los hechos, los datos que construyen esta teoría siempre van a ser hipotéticos, son moldeados. O sea que las teorías, en vez de ser algo que está predefinido, está tautológico y existe como una veracidad objetiva y verificable, la teoría se autonomiza, se independiza del contexto social, transformándose para Horkheimer en una categoría cosificada. Ahora, de forma más específica, en 1937, Horkheimer inventó, por decirlo así, la teoría crítica cuando se refirió por primera vez a ella en un libro que se llama Crítica a la teoría tradicional. En este texto, él cuestionó las proposiciones de validez de la teoría tradicional, traducidas en el grado de concordancia que tenían las proposiciones y los hechos. Para él, si la teoría se testeaba a partir de los hechos, los datos que construían esta teoría van a ser siempre hipotéticos, o sea, que son moldeados. La teoría de esa manera se autonomiza, se independiza del contexto social, se transforma para Horkheimer en una categoría cosificada, en algo que nosotros vemos como un mero objeto, y que las relaciones sociales y la investigación social eso no puede pasar. Entonces, la tesis del autor, que lo explica Matus en su texto, em, se refiere a que los datos preformados para la generación de una teoría son de modo doble en el carácter histórico, o sea, son de un objeto percibido y del órgano perceptivo. Dicho en fácil, muy en fácil. Ya. Eh, Cuando se recopilan datos para crear una teoría, estos datos son influenciados por dos aspectos históricos: el objeto que se está observando
la persona, la comunidad, el proceso histórico, el movimiento social, lo que sea, que es la realidad, el supuesto ontológico, y el órgano o la manera en la que se percibe, o sea, el cómo se conoce, el supuesto epistemológico, que seríamos nosotros como investigadores, y lo que vamos a conocer. Esto significa que tanto lo que estamos estudiando como la forma en la que los estudiamos están moldeados por un contexto histórico y no pueden ser completamente objetivos o neutrales. Vamos a volver hacia atrás ahora y vamos a ir a los memes. Ya, en primer lugar, la teoría crítica llega como un cachetazo de Batman a Robin hacia la escuela tradicional y la teoría positivista, porque también da vuelta a todo lo que se creía sobre la investigación en ciencias sociales hasta el momento. Con respecto al segundo del monito de cómo se sentiría vivir en otro modo de producción, la teoría crítica tiene un carácter emancipatorio y transformador de la sociedad, en donde no basta con investigar la realidad y que se quede ahí como una cosa que yo estoy investigando y que va a quedar ahí para mi conocimiento, sino que debo investigarla con un fin emancipatorio, o sea, de querer transformar y de pensar unas lógicas de otros mundos posibles. Y ahí con respecto al mi tercero, el de la lucha de clases, es solo una clase de lucha y el destino histórico no reclama luchas por la interpretación de un nuevo mundo. La teoría crítica nace bajo el alero de los pensamientos de Marx, de Freud y de Hegel sobre la sociedad, en donde estos autores pensaban que la teoría marxista o del materialismo histórico y de la lucha de clases reducían todos los planteamientos sociales y las luchas las luchas ideológicas a el solo concepto económico. Ahora, ¿podemos estar de acuerdo o no con esto? Sí, es una teoría que se planteó. La teoría crítica en sus planteamientos también de esa época sí lo creía y por lo mismo empezó a develar como las otras luchas culturales, políticos, sociales, además de las económicas que influían en las injusticias y las desigualdades respecto al mundo. Ya. ¿Y qué es lo que pasa entonces con los supuestos de la teoría crítica? No es que no existan, pero Matus da ciertas luces sobre ello. Y como les dije adelante, cuando nosotros recopilamos datos para crear una teoría, o sea, para hacer una investigación, estos datos son influenciados por dos aspectos históricos. Y estos aspectos históricos son, en primer lugar, el objeto que se está observando, o sea, la realidad, el supuesto ontológico, y el órgano o la manera en la que se percibe, el cómo se conoce el supuesto epistemológico. Para eso, es necesario entonces, y en palabras de Matus, que voy a proceder a traducir, porque sé que puede ser súper enredada de leer, en primer lugar, develar el carácter no natural del objeto y del órgano, ya que ambos están conformados por la actividad humana. O sea, la realidad y el investigador y la manera en la que se conoce están mediados por procesos sociales, la experiencia del sujeto, no solo de nosotros como investigadores, sino del sujeto que estamos investigando, y por su contexto histórico, político, económico y social. Insisto, no solo por nuestro contexto eh, político, histórico, económico y social, sino por el contexto de quiénes o quién estamos estudiando o qué proceso. Em, En segundo lugar, la doble determinación y distinción tensional entre individuo y sociedad. O sea que si contemplamos la sociedad, no podemos pensar en sus mecanismos de estructuración de forma ciega. Algunas dimensiones de las estructuras científicas dependen de las situaciones y los procesos sociales. Y mientras la teoría tradicional opera clasificando datos en sistemas conceptuales que simplifican o eliminan estas contradicciones, entregando soluciones funcionales a campos específicos de aplicación, como los ejemplos que les daba adelante, soluciones funcionales a campos específicos, en vez de pensar las contradicciones en un entramado de relaciones complejas. Ahora, cuando Horkheimer también habla de esta doble determinación y distinción tensional, se refiere a que la idea de la sociedad y el individuo están interrelacionados, o sea que se influyen mutuamente de manera compleja. Esta doble determinación implica que tanto la sociedad moldea al individuo como el individuo influye en la sociedad, como una retroalimentación constante. Y la distinción tensional se refiere a la tensión constante entre los intereses, las necesidades, las acciones del individuo y las estructuras, las normas y las expectativas que tiene la sociedad sobre este individuo. En ese sentido, esta relación dinámica y conflictiva es fundamental para entender cómo se desarrollan y cambian tanto el individuo como la sociedad. Entonces, la principal interpelación a la teoría tradicional es donde estos autores de la teoría crítica hacen notar que no es el pensamiento el que introduce la necesidad de los cambios
sino que es el grado de injusticia que impugna a nivel de pensamiento conceptual la urgencia de superación de las contradicciones. ¿Se entiende? O sea, no es para la teoría crítica lo que yo quiera conocer, el cómo lo quiera conocer y lo que me importa sobre esos métodos con los que voy a conocer, sino que es el grado de injusticia que estoy viendo yo en un cierto estructura social o en cierto momento, que impugna, que me propone a mí a nivel de pensamiento la urgencia de superar estas contradicciones. Y entonces es importante entender las contradicciones desde una perspectiva hegeliana, en donde se habla de que contradicciones son fuerzas opuestas o conflictos inherentes en conceptos, ideas o realidades que impulsan el desarrollo y el cambio. O sea que no son vistas como problemas a resolver, sino como elementos esenciales que al interactuar y confrontarse generan progreso y evolución en el pensamiento y en la realidad. O sea, no les voy a explicar acá lo que se refiere a tesis, síntesis y antítesis, porque también Matus no lo explica así porque dice que Hegel no lo explicó así. Pero sí es importante que entiendan el concepto de contradicción como el que se convierte un poco en el motor de la sociedad y el cambio social y la investigación. Entonces, es importante entender que, y yo sé que esto se está volviendo muy denso y es mucha materia y mucho que recordar en muy poco rato, pero lo voy a intentar hacer lo más simple posible. Em, para el positivismo, la realidad era plástica, era algo que nosotros podíamos ver y moldear y que era como un poquito así de, no sé, observable y medible. Pero ahora la teoría crítica va a entender que a esa realidad le dan forma los factores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos, de género. Entonces que la realidad se vuelve cambiante por su carácter histórico, que es mutable y que en vez de ser como una acumulación de conocimiento en un edificio, por decirlo así, puede ser una espiral. Además, las cosas y los sistemas no preexisten a los procesos que los constituyen. O sea que todo lo que nosotros vamos a estudiar no está predeterminado ni está ahí existiendo como un ser omnipotente, sino que son los procesos los que van configurando no solamente las cosas y los sistemas, sino nuestra forma de verlos. También se entiende que la investigación tiene una naturaleza subjetivista y transaccional. Subjetivista se refiere a que los hallazgos están todos mediados por valores. Ahora, de nuevo, les voy a estar repitiendo las mismas palabras o las mismas ideas con palabras distintas, así que necesito su completa atención en este momento. Y transaccional se refiere a que la naturaleza de la investigación tiene una vinculación interactiva. O sea que el proceso de investigación no es unilateral. No voy yo como investigadora a preguntarle cosas a la gente para obtener cosas para mi investigación, sino que eh, voy interactuando con las personas y voy en un acto de reciprocidad aprendiendo cosas de ellos como ellos van a aprender cosas de mí y de mi investigación. Los investigadores y los sujetos de la investigación influyen mutuamente y, bueno, eso, no nos volvemos recolectores pasivos de datos, sino que interpretamos y construimos significado junto con los participantes a medida de que vamos considerando sus perspectivas, sus experiencias y sus contextos. Esta interacción busca promover una comprensión más profunda y crítica de los fenómenos estudiados, así como generar cambios sociales a través de la participación activa de todas las partes involucradas. Entonces, la teoría crítica acusó al pensamiento científico, como les dije antes, de servir como herramienta encubierta de opresión, por lo que alertaban sobre la fe ciega o excesiva en el progreso científico. O sea que para ellos el conocimiento científico no debía ser un fin en sí mismo, sino, como les dije, estar orientado hacia la emancipación humana. En ese sentido, la difuminación entre ontología y epistemología se da porque la teoría crítica, como les he estado explicando, el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto, así como por su contexto histórico, político, económico, social y los valores asociados a todo ello. Y en él sostiene que tanto los intereses teóricos como los no teóricos influyen en la forma en la que se organiza, forma y constituye el conocimiento. Esa es como la base y la tesis, por decirlo así, de la teoría crítica, de la primera escuela de la teoría crítica, pues son varias. Pero ahora vamos a ver solo la primera y la general, para que se queden tranquilites. Entonces, no hay para la teoría crítica una teoría pura, divorciada del individuo, de su experiencia y de su contexto histórico. El conocimiento solo es posible
si se lo considera en relación con la vida social, eh, porque todos los aspectos de la realidad tienen un valor teórico que determinan en cierta medida lo que produce y en qué se produce el conocimiento científico. En ese sentido, los problemas sociales son problemas estructurales y los objetos no son pasivos de los procesos externos, sino que se co-constituyen. Con respecto a las contradicciones como motor del cambio social y de la historia, la posibilidad de resistencia y de transformación de esas contradicciones es captada por los sistemas sociales, adaptándose y regenerándose en función de estos flujos de energías, para Hegel, en donde la realidad se constituye por estos procesos contradictorios. En ese sentido, también es importante entender que el espacio y el tiempo son contingentes y contenidos en los procesos, o sea que no operan en el tiempo y el espacio, sino que los van constituyendo, los van construyendo. Creo que también es importante que entiendan el concepto de dialéctica, que es un concepto que Hegel plantea como un método, como un proceso que busca comprender y analizar las contradicciones dentro de la sociedad. Estas contradicciones que les decía antes, que se presentan como fuerzas en lucha y que movilizan el cambio, están en una constante relación dialéctica eh, en donde reconocen que el cambio social surge a partir de la tensión y la resolución de estas contradicciones. Ahí viene lo del proceso de tesis, antítesis y síntesis, que un poco reduce este planteamiento, pero que también nos ayuda a entenderlo. La dialéctica entonces no solo describe la realidad, sino que también busca transformarla. Y mediante el análisis dialéctico, la teoría crítica identifica las posibilidades de emancipación y de cambio social progresivo. Ahora, con respecto a la ideología, em, este concepto se refiere a las creencias y valores dominantes que justifican y perpetúan las estructuras de poder existentes. O sea que la teoría crítica se centra en desenmascarar estas ideologías para revelar cómo sustentan la dominación y la explotación. O sea que la ideología también crea una conciencia falsa que impide a las personas reconocer su opresión y actuar contra ella. Es un poco parecido al concepto de reificación en el marxismo y en la teoría sociológica. No sé si lo vieron en teoría sociológica 1, pero se parece un poco a ese concepto. Em, en ese sentido, la teoría crítica busca que al desentrañar las ideologías, la teoría crítica busque liberar a los individuos de las ideas y los valores que limitan su potencial para el cambio social. Y eso se vuelve esencial para el trabajo social en torno, busca la emancipación y la justicia social, de entender también cómo em, esa diferencia entre asistencialismo y asistencia, donde la asistencia no busca desconocer el potencial de las personas para cambiar y mejorar su situación. Ahora también es válido preguntarnos para qué sirve entender esta diferencia entre positivismo y teoría crítica. Y esencialmente lo podemos responder con todo lo que vimos en la primera unidad. Primero, para entender cómo funcionó la tecnologización en el trabajo social y esa tensión binaria de hacer y de conocer que ya revisamos. Eh, Segundo, porque nos permite pensar otros mundos posibles, pensar en nuevas propuestas para el trabajo social, buscando una comprensión social compleja que genere intervenciones sociales fundadas y en donde aquí Matus es crucial para entender cómo podemos resignificar el concepto de trabajo social en tanto lo situamos como un horizonte de intervención que tiene como fundamento una rigurosa y compleja comprensión social. Y capturando también esta tensión entre teoría y praxis, que fue lo que ya vimos en la unidad pasada y que nos ayuda también a dar luces de nuestro eje profesional ahora. Y en ese sentido, la autora y quienes se embarcan en el trabajo social desde la teoría crítica evidencian cómo toda intervención es capturada a partir de un lugar teórico, o sea, una forma de ver, una perspectiva, como puede ser un paradigma. Por ejemplo, ustedes no sé si ya vieron o eventualmente van a ver postestructuralismo, marxismo, hermenéutica, todas estas perspectivas que cuando tengan el ramo de fundamentos de la intervención les va a ayudar a construir un artículo basado un poco en una intervención social que se guíe por uno de estos paradigmas. Entonces, podemos ver también que no hay intervención sin interpretación social y que la comprensión sobre el por qué y sobre qué se actúa siempre es histórica. En ese sentido, Matus nos presenta este cuadro de resumen que también creo que es muy útil para entender cómo la intervención social se da
a partir de una comprensión social compleja, y esa comprensión social compleja viene de las transformaciones contextuales, la teoría social, los enfoques epistemológicos y las perspectivas éticas y valóricas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda la carrera y a lo largo de toda la vida, en verdad, esto nunca se deja de aprender. Eso es todo lo que tenía para decirles. Si tienen cualquier duda, recuerden escribirme al correo, al WhatsApp o poner en los comentarios de este video lo que necesiten. Yo sé que puede ser un poco denso, un poco difícil de entender, pero vamos que se puede. Leanse los textos, pregunten, lo más importante, pregunten y traten de entenderlo con ejemplos prácticos y entre ustedes mismos también. Pero eso, no se asusten, el control no está difícil, no les van a preguntar nada que no hayamos respondido en esta ayudantía también, así que todo bien. Eso, cuídense harto y nos estamos viendo el jueves.